Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 568, titulado Inteligencia Artificial en Salud, Valor Clínico y Guías de Reporte. Este es un Ateneo bibliográfico, los Ateneos bibliográficos son una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Mi nombre es Diego Rabinovich, yo soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y residente de informática en salud del hospital. Bueno, como bibliografía para realizar este Ateneo me basé en 4 artículos. Los primeros nos hablan sobre los retos y las limitaciones para la implementación de inteligencia artificial en salud y la generación de valor clínico y algunos de los pasos considerados como necesarios para trasladar estas tecnologías de la investigación a la práctica clínica. Y después, en la segunda parte del Ateneo, vamos a concentrarnos en lo que son los intentos o un intento de estandarización de los reportes de intervenciones con IA para mejorar la calidad de los ensayos y promover el reporte transparente que facilite la crítica y la síntesis de la evidencia. Bueno, arrancamos con los estudios retrospectivos versus los prospectivos. La gran mayoría de los estudios que se realizaron hasta ahora fueron retrospectivos, utilizando datos ya etiquetados para entrenar y probar los algoritmos. Entonces, lo que dicen es que solo mediante estudios que sean prospectivos vamos a poder comenzar a entender, digamos, mejor cuál es la utilidad de los sistemas de IA, ya que probablemente, digamos, el rendimiento de estos algoritmos sea peor cuando se encuentren datos en el mundo real que difieren de los encontrados en el entrenamiento de los algoritmos. Hablan de la evidencia también, digamos. Otra de las cosas que mencionan es que la evidencia revisada por pares va a ser importante para lo que es la confianza y la adopción de la inteligencia artificial dentro de la comunidad médica en general, y que hay muy pocos ensayos controlados aleatorios de sistemas de IA hasta ahora, digamos. Todos sabemos cuál es el potencial, pero este tipo de estudios todavía no hay mucho publicado, digamos. En este sentido, los reportes de alta calidad de los estudios de inteligencia, de intervenciones con inteligencia artificial son fundamentales, ya que solo con lo que sea un informe completo y claro de la información sobre todos los aspectos de un modelo de diagnóstico pronóstico, solo con este tipo de informes se podría evaluar el riesgo de sesgo y la real utilidad, digamos, de los modelos de predicción. Es decir, que los estudios de Machine Learning deberían tratar de seguir las recomendaciones de las mejores prácticas, que es un poco lo que vamos a tocar después en la segunda parte. Métricas. Las métricas a menudo dicen que no reflejan lo que es la aplicabilidad clínica, digamos, como no hay una sola medida que capte todas las propiedades deseables de un modelo, se suelen reportar varias medidas para resumir su rendimiento, área bajo la curva, sensibilidad, especificidad, pero ninguna de estas medidas refleja en última instancia lo que es importante para los pacientes, es decir, si el modelo se traduce en un cambio beneficioso en la atención del paciente. Digamos, los médicos deberían ser capaces de entender y deben ser capaces de entender cómo los algoritmos propuestos pueden mejorar el cuidado de los pacientes dentro del flujo de trabajo, y la mayoría de los artículos no presentan esta información. Entonces, se sugieren, o lo que sugieren o lo que mencionan estos artículos es posibles enfoques como el análisis de curvas de decisión, que pretenden cuantificar, digamos, el beneficio neto de utilizar un modelo para guiar las acciones posteriores. Algoritmos, dificultad para comparar los diferentes algoritmos, digamos, la comparación de los algoritmos entre estudios de manera objetiva es complejo, ya que los resultados de cada estudio se reportan con metodologías variables en diferentes poblaciones y con diferentes distribuciones de muestras y características. Entonces, para hacer comparaciones justas, los algoritmos deberían compararse con el mismo conjunto de datos independiente que sea representativo de la población objetivo, utilizando las mismas métricas de rendimiento. Desafíos relacionados con la ciencia del Machine Learning Science, digamos. Tenemos, por ejemplo, lo que mencionan como el dataset shift, digamos, el cambio en lo que es el dataset, el cambio continuo del dataset, digamos, es especialmente esto importante, por ejemplo, para algoritmos de historia clínica electrónica, ya que es fácil ignorar que todos los datos de entrada se generan en lo que es un entorno que no es estacionario, con poblaciones de pacientes cambiantes, donde las prácticas clínicas y operativas evolucionan con el tiempo. Entonces,
entre las medidas para mitigar este efecto podrían estar la cuantificación cuidadosa del rendimiento a lo largo del tiempo para identificar problemas junto con la probable necesidad de un reentrenamiento periódico. El fitting accidental de confundidores, digamos, esto puede incluir la explotación en los modelos de confundidores desconocidos que pueden no ser fiables y pueden perjudicar el rendimiento del algoritmo. Por ejemplo, lo que dicen es que en un estudio un algoritmo tenía más probabilidades de clasificar una lesión cutánea como maligna si una imagen tenía una regla, por ejemplo, porque la presencia de una regla se correlacionaba con una mayor probabilidad de una lesión cancerosa. Otro ejemplo que dan, que en otro estudio la detección de fractura de cadera se vio favorecida por factores de confusión como el modelo del escáner y los estudios marcados como urgentes. También hablan de los desafíos de la generalización a nuevas poblaciones y nuevos entornos. Digamos, la mayoría de los sistemas de IA están lejos de lograr lo que es una generalizabilidad y mucho menos una aplicabilidad clínica para la mayoría de los tipos de datos médicos. Entonces, la generalización puede ser difícil dado que hay diferencias técnicas entre distintos centros, como pueden ser las diferencias entre equipos, entre definiciones de codificación, sistemas de historia clínica, laboratorio u otros, y también como variaciones en las prácticas clínicas y administrativas locales. Digamos, la evaluación adecuada del rendimiento clínico en el mundo real requiere de una validación externa relacionada a lo que venía diciendo recién. Digamos, se requiere una validación externa de un sistema de inteligencia artificial con conjuntos de datos que tengan digamos, un tamaño adecuado y que sean recogidos en instituciones distintas de las que proporcionan los datos para el entrenamiento del modelo. Esto garantizaría que todas las variaciones relevantes de los datos en entornos clínicos reales estén adecuadamente representados. Digamos, actualmente esta práctica es poco frecuente en la bibliografía, incluso lo que mencionan es que en una revisión sistemática reciente de estudios que evaluaron inteligencia artificial para el análisis diagnóstico de imágenes médicas, solo el 6% de alrededor de 500 estudios publicados elegibles realizaron una validación externa. Sesgos, digamos, el sesgo algorítmico, digamos, la injusticia algorítmica, ellos en el artículo la mencionan como en 3 componentes, digamos, el sesgo del modelo, digamos, modelos seleccionados para representar mejor a la mayoría y no necesariamente a grupos subrepresentados, la varianza del modelo, digamos, debido a la insuficiencia de datos de las minorías y el ruido de los resultados, siendo el efecto de un conjunto de variables no observadas que potencialmente interactúan con las predicciones del modelo. Y para mitigar esto se debería buscar el incentivo, lo que dicen es que se debería buscar el incentivo y la capacitación a los profesionales de salud para que participen de forma crítica en lo que es el diseño y el desarrollo de los sistemas y ayudar a que, digamos, se tomen los pasos correctos para tratar de cuantificar el sesgo antes de deployar estos modelos. Logística, dificultades logísticas para implementar los sistemas de inteligencia artificial. La mayoría de los datos en salud hoy en día no están disponibles para Machine Learning, ya que suelen estar en silos en una multiplicidad de sistemas diferentes. Entonces la adopción tal vez de formatos unificados, de datos unificados, de formatos de datos unificados como FHIR podría ofrecer la posibilidad de agregarlo mejor, aunque la mejora de la interoperabilidad no soluciona necesariamente el problema de la codificación semántica inconsistente de datos de la historia clínica, por ejemplo. Regulación y control de calidad, digamos, un componente fundamental para lograr un despliegue seguro y eficaz de los algoritmos de inteligencia artificial es el desarrollo de marcos normativos necesarios que se ajusten a ella. Digamos, algunos sistemas de inteligencia artificial se van a diseñar para mejorar con el tiempo, lo que va a suponer, digamos, un reto para los procesos de evaluación tradicionales. Barreras humanas, digamos, gestión del cambio, incluso, digamos, con algoritmos muy eficaces que superen digamos, todo lo que son los retos que venimos mencionando. Digamos, las barreras humanas para la adopción de este tipo de herramientas pueden ser muy importantes, incluso determinantes, para garantizar, digamos, que esta tecnología llegue a los pacientes y los beneficie. Va a ser importante centrarse en la aplicabilidad clínica y en los resultados de los pacientes y a la vez avanzar con métodos de interpretación de estos algoritmos y lograr una mejor comprensión de lo que son las interacciones humano-computadora. Explicabilidad, digamos, si bien los enfoques de inteligencia
artificial en medicina produjeron muchos éxitos, o por lo menos algunos éxitos hasta ahora, la eficacia puede verse limitada por la incapacidad de explicar la toma de decisión de forma comprensible, digamos. Incluso aunque se entiendan los principios matemáticos que subyacen a los modelos, a veces es difícil entender cómo y por qué se toma una determinada decisión. Esto puede ser potencialmente problemático para lo que son las aplicaciones médicas, porque en las aplicaciones médicas existe una demanda particular de enfoques que no solo tengan un buen rendimiento, sino que sean fiables, transparentes, interpretables y explicables. Entonces, como conclusión de digamos, estos primeros artículos, sabemos que los avances en inteligencia artificial pueden ofrecer una oportunidad de mejora de la atención sanitaria, de la asistencia sanitaria, pero que la transición de la investigación a un despliegue clínico eficaz todavía sigue siendo un desafío por todas estas cosas que venimos diciendo. Una evaluación clínica robusta, prospectiva, va a ser esencial para garantizar, digamos, que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y eficaces, utilizando métricas de rendimiento que sean clínicamente aplicables y que vayan más allá de lo que son medidas de precisión técnica e incluyan cómo afecta la IA a la calidad de atención médica, a la eficiencia y a la productividad de la práctica clínica y, lo que es más importante, a los outcomes de los pacientes. Entrando en la segunda parte del Ateneo, tenemos lo que son las guías de reporte. En este caso nos vamos a centrar en las guías de reporte. El Consort 2010, Consolidated Standards of Reporting Trials, proporciona guías mínimas para el reporte de ensayos clínicos randomizados. El uso generalizado de esta guía contribuye a garantizar la transparencia en la evaluación de nuevas intervenciones. Si bien, digamos, recientemente se está produciendo un reconocimiento de que las intervenciones de inteligencia artificial en salud tienen que someterse, digamos, a una evaluación más rigurosa y prospectiva para demostrar el impacto en los resultados en salud. Digamos, lo que busca entonces la extensión de el Consort es generar una nueva guía de reporte para los ensayos clínicos que evalúan intervenciones con un componente de inteligencia artificial. Además, se desarrolla en paralelo lo que es una guía complementaria para protocolos de ensayos clínicos, que es la Spirit AI o Standard Protocol Items Recommendations for Interventional Trials. Entonces, básicamente, Spirit sería lo que pretendiste hacer y Consort lo que actualmente hiciste. Estas dos guías se elaboraron mediante un proceso de consenso por etapas, que incluía, por un lado, la revisión de la literatura y, por otro lado, consultas a expertos, en donde se generaron 29 ítems candidatos que fueron evaluados por un grupo internacional de muchos stakeholders en una encuesta Delphi en 2 fases. Después, en una reunión de consenso, se acordaron los ítems de 2 días, una reunión de 2 días, y se perfeccionaron mediante lo que es una checklist piloto. Entonces, la extensión de Consort AI incluye 14 nuevos elementos que se consideraron lo suficientemente importantes para las intervenciones de IA, además de los ítems principales de Consort. Entonces, Consort IA, la idea es que ayudaría a promover la transparencia y la completitud de los informes de los ensayos clínicos para las intervenciones de inteligencia artificial, y ayudaría tanto a editores, revisores y lectores en general a comprender, a interpretar y a valorar críticamente la calidad de lo que es el diseño de estos ensayos clínicos y el riesgo de sesgo en los resultados comunicados. Entonces, yendo al checklist, son 14 puntos que superaron el umbral del 80% para la inclusión en la reunión de consenso. En cuanto al título del abstract, digamos, lo que indican es que habría que tratar de indicar que la intervención implica inteligencia artificial o machine learning en el título o en el abstract, y especificar el tipo de modelo, digamos. Esto identificaría inmediatamente lo que son al artículo como una intervención con inteligencia artificial o aprendizaje automático, y serviría también para facilitar la indexación y la búsqueda. Lo que dicen es que el título debería ser comprensible para un público amplio, por lo que recomiendan utilizar términos más generales y más amplios como inteligencia artificial o aprendizaje automático, y en el abstract deberían utilizarse términos más precisos que el título, como terminología específica más relacionada
con el tipo de modelo y la arquitectura. También en esta parte dicen que se debería indicar el uso previsto de la intervención de IA, describiendo cuál es el objetivo de la intervención y el contexto de la enfermedad, ya que algunas de estas intervenciones pueden tener muchos usos previstos o el uso previsto puede evolucionar en el tiempo. Yendo a la introducción, dicen que hay que explicar el uso previsto para la intervención en el contexto de la vía clínica, incluyendo cuál es el propósito y cuáles son los usuarios previstos, como profesionales de salud, pacientes, etc. Y para entender cómo la intervención de IA está destinada a encajar en una vía clínica específica, debería incluirse una descripción detallada del rol. Métodos. Bueno, acá tenemos varios. Indicar los criterios de inclusión e exclusión a nivel de participantes. Indicar los criterios de inclusión e exclusión a nivel de los datos de entrada, refiriéndose a los datos requeridos, digamos, por la intervención, digamos, por la herramienta de IA para cumplir el objetivo. El reporte debería especificar previamente si hay requisitos mínimos para los datos de entrada, como pueden ser resolución de imagen, métricas de calidad, formato de los datos, que puedan determinar la elegibilidad. Describir cómo se integró la herramienta de inteligencia artificial, digamos, la generalización de los algoritmos de inteligencia artificial tiene limitaciones, una de las cuales es cuando se utilizan fuera del entorno de desarrollo. Los sistemas de inteligencia artificial dependen de su entorno operativo y el reporte tiene que proporcionar los detalles de los requisitos de hardware y software para permitir la integración técnica de IA en donde se realice, en cualquier centro que se realice. Además, si fue necesario realizar algún cambio en lo que es el algoritmo en sí, en cada implementación, como parte del proceso, este proceso también debería estar claramente descrito. Indicar qué versión del algoritmo se usó, el versionado, al igual que otras formas de software como dispositivo médico. Es probable que los sistemas de IA sufran modificaciones, sufran iteraciones y actualizaciones en lo que es su vida útil. Por lo tanto, lo que dicen es que es importante especificar qué versión del sistema de IA se utilizó en el ensayo clínico y si la versión cambió durante la realización del ensayo. Entonces, si esto es aplicable, el informe debería describir lo que cambió entre las versiones y justificar a la vez estos cambios. Describir cómo se adquirieron y cómo seleccionaron los datos de entrada para la intervención. Digamos, el rendimiento medido de cualquier sistema de inteligencia artificial puede depender críticamente de la naturaleza y la calidad de los datos de entrada. Entonces, una descripción del tratamiento de los datos de input, incluida la adquisición, la selección, el preprocesamiento antes del análisis por parte de la herramienta, tiene que proporcionarse entendiendo que la exhaustividad y la transparencia de esta descripción resultaría fundamental para la replicabilidad de la intervención en el mundo real. Describir cómo se evalúan y cómo se tratan los datos de entrada de baja calidad no disponibles. Lo que dicen es que el reporte debería informar sobre cómo se identificaron y cómo se manejaron los datos que no estaban disponibles. Especificar su interacción entre el ser humano y la herramienta en el manejo de los datos de entrada y qué nivel de experiencia se requería de los usuarios. Hay que proveer una descripción de la interfaz humano-computadora, humano-inteligencia artificial y los requisitos para que esta intervención, digamos, sea una interacción, satisfactoria al manejar los datos de entrada. Digamos, una descripción de los usuarios y las instrucciones sobre cómo manejar los datos de entrada proporciona transparencia y la posibilidad de reproducir los procedimientos del ensayo. Output, especificar cuál es el output de la intervención, dejar bien en claro cuál es el output. La naturaleza del output de una intervención de IA tiene implicaciones directas en el uso y en cómo puede conducir a acciones y a resultados posteriores. También dicen que hay que explicar cómo estos outputs de la intervención contribuyen a la toma de decisiones o algunos otros elementos de la práctica clínica, dado que los outcomes de salud pueden depender críticamente de la forma en que los seres humanos interactúan con las herramientas de IA. Entonces dice que se debería explicar cómo se utilizaron estos outputs del sistema para contribuir a la toma de decisiones. Resultados, hablan acá de los errores, digamos. Habría que describir bien los resultados de cualquier análisis de errores de rendimiento y cómo se identificaron los errores y si es aplicable. Esto sí es aplicable, digamos, y si no es aplicable, si no se planificó o no se hizo dicho análisis, explicar por qué no.
informar de los errores del rendimiento y el análisis de los casos de fracaso sería especialmente importante para las intervenciones de IA, ya que los sistemas de IA pueden cometer errores que pueden ser difíciles de prever, pero que si se permite, digamos, el despliegue a escala de estos errores pueden tener consecuencias importantes. Entonces, la notificación de casos de error y la definición de estrategias de riesgo serían importantes para informar sobre cuándo y para qué población la intervención se podría dar de una manera segura. En ese sentido, los resultados de cualquier análisis de los errores de rendimiento deberían estar bien reportados y las implicaciones tendrían que ser discutidas. Por último, otra información sobre accesibilidad a la herramienta, digamos, indicar si y cómo se puede acceder a la intervención, a la herramienta de inteligencia artificial y o si su código incluye, o a su código, digamos, y si se incluyen detalles de licencia o cualquier restricción que haya acceso o reutilización. Entonces, como conclusión de estas guías, digamos, se espera que estas guías de extensión de Consort a inteligencia artificial fomenten lo que es una cuidadosa planificación temprana de las intervenciones de inteligencia artificial para los ensayos clínicos y junto con las Spirit AI para los protocolos deberían ayudar a mejorar la calidad de los ensayos de este tipo de intervenciones. Entonces, todas estas guías de reporte sumadas a hacer foco en los ítems que hablamos antes sobre la implementación y el paso del laboratorio a la práctica de inteligencia artificial, bueno, debería ayudar a todo el potencial que se espera de la inteligencia artificial en salud. Eso fue todo por este Ateneo, muchas gracias por la atención, este es el último Ateneo del año, así que nos vemos el año que viene.